Bueno, buenos días. Me llamo Ambrosio Montero, soy de Quintana de la Sierra y bueno, antes que nada dar las gracias a quien organiza este tipo de actos, porque yo creo que es fundamental que haya muchos más actos, debates, cambios de impresión, estudios en el mundo forestal, porque estamos completamente desconectados unos de otros, ¿no? Y así es reflejo el mundo forestal de esta situación. Acaba de entrar mi socio también, mi primo, José Ignacio Montero, y bueno, os voy a contar un poco nuestra experiencia vital, ¿no? Cómo sucedió este tema. Nosotros somos la segunda generación de gente que nos dedicamos a la ahora biomasa, ¿no? Que es como un cajón desastre que ahora se ha acuñado el término y ahí entra todo, ¿no? Antes era como todo más dirigido, ¿no? Los términos eran mucho más precisos y nosotros llevamos funcionando desde el año 62. Empezaron nuestros padres, somos primos, y mantenemos la estructura familiar y seguimos los hijos. O sea, llevamos ya, bueno, empezaron antes de que yo naciera. Por ahí. Entonces, la experiencia vital comienza cuando nosotros éramos niños, somos familias muy numerosas y desde pequeños, a la vez que estabas en la escuela, estabas en la mina, ¿no? Había que ir a echar una mano. Y empezamos con tecnología a punta de muchos siglos, ahí lo tenéis, ¿no? Esto fue el número uno, pero vamos, siglos y siglos. Y era como extraíamos las leñas del monte, con burros, se apilaban a pie de pista y para bajar trayectos largos al pueblo y tal, pues en los bueyes y en los carros. Estas imágenes las hemos visto nosotros de pequeños en el monte. O sea, sí que tenemos un poco esa suerte de que somos de esta generación que hemos vivido el pasado puente, ¿no? Realmente lo hemos visto el pasado y estamos viviendo la revolución tecnológica, ¿no? En un lapso de 30 y tantos años. ¿Ves? ¿No? Así era como vendían los gabarreros la leña en las ciudades, ¿no? Era con lo que se calentaba la gente en las ciudades. La otra parte, los fustes, se trataban con este otro tipo también de tecnología punta, ¿no? Con caballos y con bueyes, ¿no? Esta era, durante muchos siglos, ha sido la foto fija de los bosques españoles, que han construido y han vertebrado este país. La madera, todos los recursos forestales. Y esto es un vídeo, ¿cómo se ve para...? Tienes que darle otra vez. ¿Dos veces? Bueno, pues... Dale para que... Este vídeo no sé si lo conocéis, este está en la Biblioteca Nacional, que refleja un poco esa vida de la que estamos haciendo ahora, ¿no? Todos los usos con los que cómo se manejaba el bosque. Aserraderos, bueno, el capitán que está ahí. La verdad que es hipnótico, ¿eh? Uno se queda mirando y no entiende otra cosa.
Las ruedas. O sea, las ruedas. Ahora lo podría ponerlo. Y ya el traspaso, ya empiezan a llegar las primeras máquinas. Ya llegan los primeros camiones. Mira los camiones. Son de Radio Televisión Española. Y el camino de una transformación a Sagadero de mano. Pues así, Y el producto final. mira, cómo funcionaban todos. Todo a mano. La vagoneta. ¿Por qué el hombro izquierdo siempre estaba más caído que el derecho? Pues ya está, ¿no? O sea que esto ha sido durante siglos lo que ha sucedido en este país, ¿no? Cuando ya a comienzos del siglo pasado empiezan a llegar los vehículos, ¿no? Por ejemplo, este es el primer camión que llegó a Quintana de la Sierra. Llegó bien, ¿eh? Sí, si os fijáis, la rueda es de madera, no tiene ningún tipo de suspensión. Y la parte de atrás, bueno, esta era de un tatarabuelo mío. Con esta aprendí a conducir mi abuelo. Mi abuelo fue carretero y ya fue camionero. Y mi abuelo fue camionero de regatas. Y mi otro abuelo fue camionero de vacas. Los dos abuelos, sí. Los dos tuvieron camión también. O sea que fíjate, ya en esa generación se hizo el traspaso. Luego ya, pues cuando ya llegamos nosotros que éramos jóvenes y teníamos mucho empuje y se trabajaba de esa manera con el burro y sacando la leña de los camiones, pues ahí está José Ignacio y yo, y un hermano de José Ignacio, pues que era la manera en que trabajábamos en los años 80 aproximadamente. Así se extraían las leñas de los montes y se bajaban pues, a la fábrica. Ese es el padre de Pepe, tío Miguel, uno de los fundadores. Y ya empieza a cambiar un poco la forma de transformación en todos los niveles, ¿no? En el aserrío hay una gran automatización, se multiplica la producción por mucho, los mercados se van a comprar madera a toda España, sobre todo a todo el Atlántico, viene madera incluso de Francia, y los residuos se multiplican por mucho, ¿no? Entonces el negocio nuestro pues también aumenta de cantidad, ¿no? De transformación. En el monte llegan los primeros skidder, ¿no? Ya no hay bueyes, sino que ya hay tractores, se arrastra la madera con este tipo de tractores y el trabajo que hay después del tumbe que hacían también ya con motosierras, porque ya han llegado las motosierras, ya no solo es el hacho y el serrón, pues también y la pela, ¿no? Del pino, que también se hace a mano con el hacho, pues ya se empieza a llevar el tajón de otra manera distinta a las fábricas y se pela allí en la fábrica o se transforma con este robot, ¿no? Ya es un robot de última generación que es el que hace todas esas operaciones a la vez. Tumba, se le trocea y derrama, ¿no? Y ya hace los productos estandarizados. Pues esto es lo que hemos hecho en 30 y tantos años, ¿no? Pasar de aquel, del burro, a esto, ¿no? Con la problemática que lleva eso, claro, ¿no? Sobre todo, esta tecnología, como te le preguntaba antes a él, ¿quién la maneja? ¿Quién forma en esta tecnología? Pues nadie. O sea, o vienes, te traes a un técnico de Noruega o que es donde se fabrican estas máquinas, o de Suecia o tal, una vez, pero no, ¿sabes? Pero con ese tipo de maquinaria, aquí se hace podas en altura, ya se va eliminando el riesgo humano, ¿no? Con esta máquina para que no haya accidentes. La extracción ya no se hace con bueyes, se hace con esta otra máquina que es un autocargador, un tractor forestal, y ya pues llegan también los camiones con remolque, la leña ya se empaqueta en el monte, es un mecanismo semi-artesano también, con tractores, pero ya se empaqueta en paquetes y ya se favorece un poco el tratamiento de ese tipo de material. ¿Veis? Esto ya llega a la fábrica, ahí se tritura y se convierte en aquello que está ahí, que es la astilla, ¿no? Bueno, pues todo ese producto final, que es la astilla, ¿no? Que es un producto que abastece a distintos mercados.
El primero, y con el que fundaron nuestros padres la empresa, era para abastecer la celulosa. En los años 60 empezaron las fábricas de celulosa en el norte, en Balmaseda, en Aranguren. Yo he ido mucho a Aranguren, a las carreras con el camión. Y éramos una empresa auxiliar de ese tipo de mercado. Pero enseguida empezaron a llegar otros mercados. El siguiente que llegó fue el tablero aglomerado, con la primera fábrica aquí en Salas de los Infantes. Tablero Stan, ¿no? Pues Interbó, Zaragoza, en Burgos, o sea, una serie Trainsa en Soria. Y durante aquellos años 70, pues ese mercado fue muy pujante, tiró mucho de estas empresas auxiliares y se fabricó mucho tablero, y por eso empezasteis a fabricar muebles en tablero. Gracias. Pero eso ya, hasta ese tipo de actuaciones ya tampoco eran poco rentables, ¿sabes? O sea, porque ya el mercado mejoró, subió mucho y tal, toda esta transformación primaria siempre ha estado muy al límite de la rentabilidad. ¿Cómo se ha subido la rentabilidad? Con grandes producciones, grandes inversiones, multiplicando todo por mucho. Y a pesar de todo hay veces que no llega porque un mueble, pues a poco que le subas tiene un margen de, ¿no? Un valor añadido. Un tablón o la madera todavía un poco, pero es que esto vale un duro, de peseta, ¿no? Es que no vale nada. O sea, hacer negocio con esto es bastante complicado. El siguiente paso ya final fue hacer esa transformación que hacíamos en planta, transformarla ya directamente en el monte. Y entonces ya llegó el otro mercado que compitió con este producto, que era la bioenergía, ¿no? Se empezó a pensar en la biomasa como fuente de energía. Estuvimos ahí una serie de años, durante los años, haciendo bastante dinero público en hacer investigación sobre este tipo de procesos se podían hacer y que no, con la Universidad de Montes de Madrid, con becarios en cada máquina, porque al final lo importante es hablar de realidad, no de pajas mentales. O sea, la gente tiene una idea de las cosas que no es la real, ¿sabes? Y quiere que las cosas se adapten a su idea, y no es así, la realidad es la que es, y hay que partir de eso, ¿no? Y llegó ese tipo de mercado, se empezaron a hacer ese tipo de actuaciones y se diseñaron unos sistemas de trabajo que podrían ser más o menos rentables. O utilizables, ¿no? Y se diseñaron una serie, porque máquinas para trabajar hay todas, cualquier máquina, pero máquinas que trabajen en todas las condiciones en el monte no. ¿Sabes? Tú tienes que diseñar el trabajo en el monte en función del sistema del que lo vas a sacar. Y lo difícil es extraer el producto del monte, eso es lo más difícil, no transformarlo. Hay máquinas para casi todo, ¿sabes? Pero la extracción es muy complicada. Entonces, si yo selecciono el pino, el troceo, tal, no sé qué, y vierto la rama, la biomasa, lo que se quejaba él, que se queda en el monte, ¿eso quién lo saca? Nadie. No lo saca nadie porque no es rentable. Se puede sacar, pero eso sería ya un servicio, y eso hay que pagarlo. ¿Sabes? O sea, la administración y la propiedad puede pretender que lo que no es capaz de hacer la empresa de manera privada, o sea, lo que ellos no son capaces de hacer, lo va a hacer la empresa de manera privada, ¿sabes? Porque no, porque, o sea, los números son los que son, no da para más. Entonces, pues se diseñaron varios tipos de trabajo. Uno era el que habéis visto antes, que era sacar árbol completo con la biomasa. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú puedes sacar la rama. Luego ya separarás después, ¿sabes? Pero claro, estás haciendo un producto de menor calidad, contaminas. O si amontonas la rama, como este es el caso, ¿no? Y has hecho esto seguramente que ha sido una corta final, han retirado la madera fuerte y luego se ha quedado la rama ahí. O sea, se diseñaron otros sistemas de empacado, con empacadoras, hubo ahí una serie de empresas que hicieron empacadas forestales, eso se hace una empaca forestal, luego se lleva a triturar a planta también, y bueno, también es otro sistema que también puede funcionar, ¿no? Yo, por ejemplo, este fue el primer sistema que diseñé para mí. Yo tenía ya el camión y tenía máquinas, pues me llevé lo que yo hacía en la fábrica, me lo llevé al monte, ¿vale? Y me llevé pues, una aspiradora móvil, en este caso circula, la pala para cargar los camiones y el camión de grúa para alimentar la máquina. Y trabajaba pues eso, lo mismo en choperas. Luego ya esta fue una segunda aspiradora que compramos, era más automotriz, porque era para trabajar en peores sitios,
no tener complicaciones de atascones y tal. Y ya veis que es una chopera, son restos de una chopera, ¿veis? Que en este caso se tritura, pero que es muy difícil rentabilizar esto también, ¿sabes? En algunos casos tienen que pagar. Y dale al esto. Y entonces, pues eso, lo que se hacía en la fábrica, pues ahora se hace en el museo. El sistema que yo aposté siempre, que me costó mucho convencer a la administración, era el árbol completo. Porque la administración, aquí en Castilla y León, estuvo muchos años yendo en contra, sabía mucho al mundo del tablero, no quería ni oír hablar de este tipo de cosas. Me parece una barbaridad eso de quemar la madera, como que era un acto innoble, ¿no? El hombre desde que es hombre se ha calentado, ¿no? Digo yo, no, con madera, quemando madera, ¿no? No hay nada innoble en ello, ¿no? Es más, en aquellos años hicieron una campaña diciendo trocitos de madera demasiado valiosos para ser quemados. Y joder, pues si esto no es valioso, págalo. Porque no nos pagaban para su producto final, ¿sabes? Entonces, lo más importante cuando estás trabajando en el monte es eso, tener unas ciertas condiciones y diseñar bien el poder trabajar en el monte. Tiene que haber un sistema en el que todo el mundo esté trabajando, como dicen en mi pueblo, las vacas que están juntas pero no demasiado juntas. Si están demasiado juntas es que están echadas y entonces no comen. Pero si están juntas, cada uno a lo suyo y va haciendo... Pues eso, Sí, se van diseñando, pues vale, este es otro tajo. Esa máquina que veis ahí es una astilladora que entra directamente al monte. Alimenta en el monte, recogen esa torba que tiene y cuando llena tiene que salir a la campa a vaciar para que se vuelva... Tienen que ser sistemas productivos, sistemas, si no, es imposible. Previo a este trabajo está la corte de la saca, que lo hacen las otras máquinas, pues la forestal y la preparada. Y en cuanto a... ese es el recorrido que ha tenido lo que es la explotación forestal en cuanto a este tipo de productos. Luego también en los años 90 entró otro tipo de mercados a competir con las cortezas. En el boom del aserrío se produjo un exceso de ese producto que no sabíamos qué hacer con él. Entonces empezaron las primeras centrales que hicieron las papeleras. Las papeleras dentro de eran grandes gestores de corteza y como eran grandes consumidores de calor, hicieron sus primeras centrales de biomasa en las propias papeleras y quemaban con este producto, las amortizaron echando virutas, ¿no? En 2 años, una cosa espectacular. Pero este producto estaba en exceso y tiene complicaciones porque no se puede almacenar, se autoincinera, se lo almacenas mucho tiempo, no lo puedes verter, ¿sabes? Es un poco complicado. Entonces, nosotros que estábamos pensando en aquellos años, los años 90, hicimos de hecho proyectos de grandes centrales incluso tuvimos punto de enganche concedido, bueno, aquello fue una cosa, proyectos de bioenergía a gran escala y tal, pues la base de la alimentación era este producto que iba a calentar tal, pero de repente pasó una cosa inesperada, que irrumpió otro mercado nuevo, el de las tierras y el de la jardinería y tal, y vamos, pegó una subida en muy poquito tiempo de ese subproducto que llegó a valer más que la propia astilla. Incluso ahora no se comandará. Miguel Ángel. Parecido. Parecido, ¿no? Y esta es otra parte que nosotros hacemos en nuestro negocio, que es seleccionar un distinto tipo de corteza para distintos mercados. 2 minutos te dejo. Para sustratos, para decoración y para biofiltros en las zonas donde hay, en las centrales de residuos sólidos urbanos, se hacen biofiltros para el orgánico para que fijen los olores y no huela a tal, y se hace con filtros de corteza grande para que circule el gas, el metano, y fije el gas a la corteza. O sea que hay muchos usos diferentes. El mensaje que les doy es que todo este tipo de productos puede funcionar a nivel de escala. Ahora, esas astilladoras tan grandes que veis y tal, ¿no? Hay desde máquinas que tienen 70 caballos para temas de jardinería, ¿no? Es para hacer un servicio,
hasta esa que tenía 750 caballos. O sea, tienes toda la escala intermedia en medio. Pero, ¿qué posibilidades hay de empleo hay? Pues unos tendrán que cobrar como servicio, ¿sabes? Limpiar ciertas zonas, que es el fin, ¿no? Último de todo eso. Y otros serán rentables en sí mismos, pero lo que no va a ser es querer hacer rentable lo que no es, ¿sabes? Si no es con un gran pacto entre todos. Y eso es un poco a lo que nos hemos dedicado nosotros. Luego, lo que sí que hay un grave problema como conclusión así final es que esas máquinas son unos robots que valen un dineral, no hay quien los maneje, ¿sabes? Se los tienes que dar a cualquiera, los tienes que formar. Y como pasó en las zonas rurales, los pueblos con muy buen criterio hace muchos años formaron a sus hombres, a sus chicos, ¿no? Porque pensaban que iba a ser el futuro de sus pueblos y luego vaciaron. Al bosque le está pareciendo una cosa parecida. Cuando nosotros éramos pequeños, el bosque estaba humanizado, estaba lleno de gente trabajando en el monte, en sus cosas, allá, y a medida que se ha ido vaciando, se formó la gente, se fue yendo la gente, se mecanizó el bosque, es un círculo perfecto, ¿sabes? Y ese es el fracaso, y luego la administración sobreprotegió el bosque también, ¿no? Con muchas figuras de protección. O sea, el reto final, que es la pregunta del millón siempre es: ¿se puede buscar un equilibrio entre todos esos usos del bosque? ¿No? O sea, entre el uso de recreo que demanda la sociedad, el uso productivo que demanda la industria y la empresa, la protección ambiental y la biodiversidad, con también también los ganaderos, con la ganadería, que es otro de los artistas que entra acá. ¿Se puede hacer eso de una manera? Sí, bueno, la caza, la seta. Pero eso se puede hacer. Se debería de hacer, pero ¿cómo? Porque todos los artistas que intervenimos en el monte nos entendemos muy bien entre nosotros. Los empresarios nos entendemos muy bien. Los técnicos entienden muy bien entre ellos, ¿sabes? Y los ganaderos también. Todos nos entendemos muy bien entre nosotros, pero o empezamos a hacer esas ideas. O sea, hay que introducir una visión en la sociedad de corresponsabilidad, sí, porque hay mucho juego. Porque el fuego está ahí ya. Y el fuego no, al monte le va a dar igual. Si el monte se ha regenerado toda la vida con fuego, arderá. A los que no nos va a dar igual, va a ser a nosotros. Y ese es el reto. Y nada más, si tenéis alguna pregunta.